Mi ex inventó que yo era un abusador para ganar seguidores, así que filtré su libreto. Todo lo que vino después tuvo un solo nombre, aunque me costó aceptarlo: traición. Durante 4 años, mi vida con Natalia fue un ejercicio de entrega absoluta. Yo, un desarrollador de software con una carrera estable y un perfil bajo, me convertí en el soporte invisible de sus sueños de grandeza en el mundo del streaming y las redes sociales. Sacrifiqué mi privacidad, permitiendo que nuestra casa se llenara de cámaras y luces, y acepté que cada momento íntimo fuera monetizado para su audiencia. Invertí mis ahorros en su equipo de producción, le edité sus primeros videos y me encargué de toda la logística para que ella solo tuviera que sonreír frente al lente. Creía que su éxito era nuestro éxito, pero en su mente, yo solo era el andamio que debía retirar una vez que la estructura se mantuviera sola. La sospecha de que Natalia estaba creando una narrativa peligrosa empezó con detalles pequeños, casi imperceptibles. Microdetalles que mi mente racional intentaba descartar como exigencias del guión. Ella empezó a pedirme que actuara de forma ruda en sus blogs, diciendo que el conflicto generaba más vistas. Luego, noté que me grababa a escondidas durante nuestras discusiones naturales de pareja, pero solo cuando yo levantaba un poco la voz por frustración, cortando convenientemente la parte donde ella me provocaba durante horas. La tensión interna me carcomía, pero yo me autoengañaba diciéndome que era parte de su proceso creativo y que, al final del día, ella seguía siendo la mujer dulce de la que me enamoré. El punto de quiebre ocurrió una mañana de lunes, apenas 2 semanas después de que terminamos nuestra relación, porque descubrí que me estaba engañando con su representante. En lugar de una ruptura privada, me desperté con mi teléfono ardiendo en notificaciones de odio. Natalia había publicado un video de 20 minutos titulado Mi verdad, sobreviviendo a un monstruo. En él, con lágrimas perfectamente iluminadas y una actuación digna de un premio, me acusaba de abusos físicos y psicológicos sistemáticos. Utilizó los clips editados de nuestras discusiones, sacados totalmente de contexto, para pintarme como un hombre violento y controlador. La traición fue total, pública y quirúrgica. Ella sabía que en la era de la cultura de la cancelación, una acusación así es una sentencia de muerte social antes de cualquier juicio. La mentira se esparció como un incendio forestal. En cuestión de horas, mi dirección fue filtrada, perdí 3 contratos importantes de consultoría y mis amigos de años empezaron a bloquearme sin pedir explicaciones. Natalia no solo quería dejarme, quería borrarme de la existencia profesional y personal para cimentar su imagen de sobreviviente empoderada y ganar la simpatía de millones. Lo que más me dolió fue verla en un directo esa misma noche, recibiendo donaciones masivas mientras agradecía a sus seguidores por salvarla de ese infierno. Mientras yo estaba encerrado en mi departamento viendo cómo mi mundo se reducía a cenizas por palabras que ella sabía que eran falsas. En ese momento, mientras veía los comentarios de extraños pidiendo que me encarcelaran o algo peor, sentí una claridad gélida que reemplazó al miedo. La negación se evaporó y entendí que Natalia no era una mujer herida, sino un depredador que usaba la moralidad como un arma de marketing. Me quedé mirando la pantalla de mi computadora, el mismo equipo que yo mismo le había ensamblado, y recordé un detalle que ella, en su arrogancia, había pasado por alto. Como desarrollador, yo administraba sus copias de seguridad automáticas y su servidor privado de archivos. Pero decidí no decir nada, todavía. Me quedé en silencio, dejando que ella celebrara su victoria mediática, mientras yo empezaba a bucear en las profundidades de sus archivos borrados, donde la verdad no tenía filtros de belleza. Lo que descubrí en su carpeta de borradores no solo probaba mi inocencia, sino que revelaba un plan maestro para destruirme que ella venía escribiendo meses antes de nuestra ruptura. Lo que encontré en sus notas de producción me dio la clave para hackear su propia narrativa y devolverle cada mentira con intereses legales, pero esa parte te la cuento después. Fue en ese momento cuando dejé de sentir dolor y empecé a pensar en algo más. La frialdad que se apoderó de mí no era falta de sentimientos, sino un exceso de lógica. Mientras el mundo digital pedía mi cabeza en una pica y las marcas con las que trabajaba me enviaban correos de rescisión fulminantes, yo me senté frente a mis monitores. Natalia siempre pensó que yo era el chico de los sistemas, alguien útil para configurar su router o arreglar su cámara, pero olvidó que un desarrollador de software vive de los datos, y los datos no mienten ni tienen sentimientos. Ya no quería respuestas ni una retractación pública que nadie creería. Quería equilibrio. Si lo que había vivido tenía un nombre, lo que venía después tenía otro: venganza. Mi ejecución comenzó de forma silenciosa, aprovechando el punto ciego de su propia soberbia. Natalia usaba un software de gestión de contenidos que yo mismo había programado para ella, una herramienta que centralizaba sus guiones, sus grabaciones en bruto y sus notas de producción. Ella creía que, al borrar los archivos de su computadora, desaparecían para siempre. Lo que no sabía es que mi sistema generaba copias de seguridad redundantes en un servidor privado que yo administraba.
Me sumergí en los registros y lo que encontré fue una mina de oro de maldad premeditada. Fase 1. El descubrimiento del libreto. Encontré una carpeta titulada Proyecto Fénix. No eran fotos de sus viajes, eran guiones literales. Natalia había escrito, mes por mes, cómo iba a fabricar mi caída. Había anotaciones sobre qué días debía provocarme para grabarme, recordatorios para maquillarse moretones falsos antes de ciertas transmisiones y, lo más asqueroso, un registro de cuánto esperaba ganar en seguidores y donaciones tras lanzar la acusación. Había incluso correos con su representante discutiendo el timing perfecto para la cancelación, justo antes de lanzar su nueva línea de ropa. En ese momento, mi cambio psicológico de víctima a estratega fue definitivo. Ya no era un hombre asustado, era un verdugo con acceso a la verdad. Fase 2. La siembra de la duda. No publiqué nada de inmediato. En lugar de eso, utilicé mis conocimientos técnicos para filtrar de forma anónima pequeños fragmentos de las grabaciones originales. Las tomas falsas donde se la veía a ella riéndose y limpiándose el maquillaje de víctima segundos después de grabar sus videos llorando. Lo hice a través de foros de drama y cuentas de filtraciones, creando un murmullo constante en las redes. El lector debe entender que, para destruir una mentira masiva, no necesitas una bomba, necesitas 1000 pequeñas grietas en su credibilidad. Natalia empezó a ponerse nerviosa, la vi en sus directos tratando de explicar por qué existían esas ediciones, pero su lenguaje corporal la delataba. Ya no tenía el control total. Fase 3. La revelación estratégica. Preparé un repositorio digital indestructible, alojado en servidores fuera de su jurisdicción, con el libreto de la mentira completo. Pero no lo solté al público general primero. Se lo envié directamente a los departamentos legales de las plataformas donde ella monetizaba y a las marcas que la patrocinaban. Les mostré cómo ella había utilizado sus herramientas para cometer un fraude moral y financiero, utilizando una falsa denuncia de abuso para manipular algoritmos y obtener ganancias ilícitas. En sus propios términos de servicio, eso era una violación fatal. La transición interna en mí marcó el quiebre emocional. Durante una semana, la vi celebrar sus millones de vistas mientras yo, en las sombras, le cortaba las cuerdas que sostenían su teatro. Ella creía que me había quitado todo, pero yo le estaba quitando lo único que ella valoraba de verdad, su plataforma y su dinero. El clímax de mi plan estaba programado para el día de su gran lanzamiento de marca, el evento que supuestamente la consagraría como una celebridad. Lo que hice después fue definitivo y marcó el momento exacto en que su imperio de mentiras se desplomó sobre ella en tiempo real, frente a miles de espectadores, pero esa parte te la cuento después. El día de su gran lanzamiento, Natalia estaba en la cima del mundo. Había organizado un evento de gala transmitido en vivo para millones de personas, donde presentaría su nueva línea de ropa bajo el lema Resiliencia. Ella apareció en pantalla con un vestido blanco impecable, hablando de cómo había sobrevivido a mis supuestos abusos y cómo ese dolor la había empoderado. El contador de donaciones no paraba de subir. Pero, justo cuando iba a dar el discurso principal, el sistema de transmisión, que funcionaba sobre el servidor que yo aún administraba, sufrió un error técnico. No se cortó la señal, simplemente cambió la fuente del video. En lugar de su rostro angelical, las pantallas gigantes del evento y los monitores de millones de espectadores empezaron a reproducir el detrás de cámaras que ella creía borrado. Se vio el video de ella practicando frente al espejo cómo llorar de forma convincente, seguido de una nota de voz donde le decía a su representante, si este video de los golpes falsos pega bien, mañana mismo lanzamos la preventa, el estúpido de mi ex no va a saber ni de dónde le cayó el golpe. El silencio que se produjo en el chat del directo fue aterrador. Ver la maquinaria de una mentira construida paso a paso, con guiones y ensayos, fue el golpe de gracia para su carrera. Las consecuencias fueron inmediatas, feroces y definitivas. En menos de una hora, las plataformas de streaming suspendieron su cuenta por fraude de identidad y violación de términos éticos. Las marcas que la patrocinaban emitieron comunicados distanciándose de ella y anunciando demandas por daños a la reputación. La policía, a quien yo ya había entregado el proyecto Fénix completo con las pruebas de falsificación de pruebas, se presentó en el evento para interrogarla por denuncia falsa y fraude procesal. Natalia pasó de ser la sobreviviente del año a convertirse en el rostro nacional de la manipulación digital. Perdió su departamento, sus contratos y, lo más importante para ella, su audiencia, que se sintió traicionada en lo más profundo. Sin embargo, el giro final fue lo que realmente me devolvió la vida. Mientras ella enfrentaba juicios y el desprecio público, yo utilicé los registros del servidor para demostrar mi inocencia ante las empresas que me habían cancelado. No solo recuperé mis contratos, sino que mi historia se convirtió en un caso de estudio sobre ciberseguridad y protección de la reputación.
pero lo más revelador fue encontrar un último archivo en su papelera, un mensaje no enviado a mí, escrito semanas antes, donde admitía que me odiaba porque yo era el único que realmente la conocía y que, mientras yo estuviera cerca, ella nunca se sentiría la estrella que quería ser. Su ataque no fue por miedo, fue por envidia pura. Al entender eso, el último gramo de culpa que yo sentía por haberla amado desapareció. Al final, no fue la venganza lo que me cambió, fue la recuperación de mi propia voz. Antes, yo era el hombre que vivía en las sombras para que ella brillara. Al desmantelar su mentira con la misma tecnología con la que ella intentó destruirme, aprendí que mi valor no depende de la narrativa de otros, sino de la integridad de mis actos. Mi renacimiento ha sido un regreso a la calma. He vuelto a programar, pero ahora para proyectos que construyen, no para personas que destruyen. Mi casa vuelve a ser privada, las cámaras se han ido y el silencio es, por fin, auténtico. Comparado con mi vida de antes, ahora me siento invencible porque sé que la verdad, aunque tarde, tiene una frecuencia que ninguna interferencia puede apagar. Natalia terminó intentando crear cuentas nuevas con nombres falsos, siendo bloqueada una y otra vez por los algoritmos que yo mismo ayudé a fortalecer contra estafadores. Ella vive en el olvido que tanto temía, mientras yo vivo en la paz que siempre merecí. Dicen que la venganza no trae paz, pero yo creo que exponer a un depredador social es un servicio a la comunidad. ¿Tú qué habrías hecho si tu ex inventara una mentira tan grave que pudiera llevarte a la cárcel solo por dinero? ¿Te habrías defendido en silencio o habrías usado sus propios secretos para derribar su imperio? Te leo en los comentarios. Si crees que la verdad siempre debe salir a la luz, dale like, comenta y sígueme para más historias de justicia digital. Suscríbete y dale compartir para más historias.